Vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 12 al versículo 17. Apocalipsis 2, versículo 12 al 17. Voy a leer estos versículos. Mientras podrán ver un video de lo que es Pérgamo en la pantalla atrás de mí. Dice así la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y esto es Pérgamo. Ahí estamos en Pérgamo. Mi esposa me está filmando y actualmente se llama Bergama. Y ahorita que termine el video van a ver una panorámica de ese lugar. Es una colina, porque la palabra Pérgamo, anótele, per significa elevado, amón, monte. Entonces monte, Pérgamo significa monte elevado. Si se dan cuenta, en la parte de atrás hay un valle. Estamos nosotros arriba, lo que es Bergama, lo que es Pérgamo, las ruinas que quedan de esa ciudad en Turquía, o antiguamente esta Acrópolis. Entonces, monte elevado, colina alta. La ciudad de Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros al norte de Esmirna. Vamos a ver ahí el mapa de Esmirna. Tenemos ahí a Pérgamo, ¿verdad? Tenemos a Esmirna aquí de mi lado izquierdo, y todo lo que es el mapa de Turquía. Y del lado izquierdo, del lado derecho, todos ustedes pueden ver las 7 iglesias. Entonces estamos en la parte de hasta arriba de Pérgamo. Fue construida en una colina cónica que dominaba el río Caico, y desde su parte más alta podía verse el mar Mediterráneo. Ahí en lo que vieron anteriormente se veía el mar Mediterráneo, que solamente está a 25 kilómetros de distancia. Pérgamo tenía una biblioteca con más de 200,000 volúmenes, y el pergamino tiene sus raíces en esta ciudad, puesto que aquí se comenzó a producir dicho artículo como material de escritura, ¿verdad? Pérgamo era una ciudad muy religiosa. No estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, estoy hablando de Pérgamo, la Acrópolis, y tuvo más templos que Éfeso. Sus principales santuarios eran dedicados a la diosa Atenas, al dios Zeus. De hecho, tenían una estatua de 14 metros de altura dedicada al dios Zeus, y también al dios Esculapio. ¿Alguien sabe cuál es el dios Esculapio, o alguien sabe qué significa Esculapio o qué representa Esculapio? ¿Alguien sabe? Bueno, los doctores lo saben, porque Esculapio es el dios de la sanidad, y el símbolo actualmente, desgraciadamente, viene desde Pérgamo. ¿Han visto el símbolo, que es una serpiente? Es el dios Esculapio, es el dios de los doctores. Imagínense nada más, ¿no?
el símbolo actual de la medicina moderna. Ahora, Pérgamo fue la primera ciudad en el Asia que construyó un templo dedicado a la adoración del emperador Augusto Octavio César. La gente venía una vez al año a quemar incienso y a decir y gritar: César es el Señor, César es el Señor, César es el Señor. Y se le llama por eso sinagoga de Satanás a Pérgamo, ¿verdad? Sinagoga de Satanás, culto al César, a Esculapio, a Atenea, al dios Zeus, etcétera, ¿verdad? Entonces era una sinagoga de Satanás. Actualmente se encuentra a 25 kilómetros del mar Egeo y se le nombra con el nombre actual turco en Turquía como Bergama. Vamos a ver número 1, la descripción del Señor. No quiten su dedo en Apocalipsis 12, Apocalipsis 2, por favor, del 12 al 17. Aunque yo mencione otros versículos, siempre ponga un separador en su Biblia, así como en Apocalipsis 2, o su dedito ahí. Dice: escribe al ángel, al pastor. Recuérdense que el ángel no se refiere a un ángel del cielo, se refiere también a la persona ángel mensajero. Un ángel es un mensajero. En el Nuevo Testamento escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda, dice, de 2 filos. Dice esto, en esta descripción del Señor del versículo 12, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La palabra para espada aquí es la palabra rompalia en griego, y significa una espada larga, una cuchilla larga y ancha. Estas eran fabricadas en el poblado de Tracia. La espada en la Biblia representa la palabra de Dios, no lo olvide. ¿Se acuerdan que en la armadura de Dios se habla de la espada del Espíritu? ¿Sí? Bueno, en Hebreos 4:12 tenemos y conocemos el versículo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12: la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las motivaciones y las intenciones del corazón. Entonces, aquí sugiere la inconformidad. Dios, como la espada del Espíritu, que es su palabra, en esta iglesia de Pérgamo, que había desertado de las filas del cristianismo, porque muchos de la iglesia de Pérgamo se estaban mezclando con el mundo. Podríamos decir que algunos cristianos de la iglesia de Pérgamo estaban cometiendo una bigamia espiritual, ¿verdad? No te unas con los incrédulos, dice la palabra de Dios. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Etcétera, etcétera. Una bigamia es una persona casada que se vuelve a casar sin haberse divorciado. Esto es bigamia. Antiguamente en México, los registros civiles, uno andaba por allá, otro por allá, uno se casaba en Guadalajara, te casabas en Veracruz. Bueno, habían personas que se habían casado hasta 4, 5 veces, y esto es un delito por el juez civil. Ahora hay más comunicación por las computadoras y todo esto, pero ellos estaban viviendo en una especie de bigamia espiritual. Los 2 filos de la espada significa que la palabra de Dios tanto juzga cuando la iglesia no obedece la palabra. Una iglesia desobediente, cristianos desobedientes, la palabra de Dios se vuelve en contra del cristiano desobediente para juzgar a la iglesia y para juzgar al cristiano. Tenemos en segundo lugar, Dios en todas las iglesias aprueba algo. Y tenemos nosotros en el versículo 13 la aprobación. En segundo lugar, se le aprueba por 2 razones. El versículo 13, estamos en Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero dice, vean las 2 cosas que aprueba el Señor. Letra A, dice: fue fiel al Señor a pesar del medio ambiente donde se encontraba.
donde está el trono, dice, de Satanás. Qué tremendo, ¿no? Que la Biblia dice que ahí en Pérgamo estaba el trono de Satanás, Y bueno, leemos en la Biblia que la Biblia nos enseña que, bueno, el mundo es el trono de Satanás, ¿verdad? Satanás es el gobernador del sistema mundial. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba con Satanás en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4? Se encontraban en el desierto, en un monte, y dice la Biblia que Satanás le muestra todos los desiertos, todos los valles, todo el terreno, y le dice Satanás a Cristo: todo esto te daré. Digo, se lo quería dar al dueño de todas las cosas, pero bueno, el Dios de este siglo le dice: todo esto te daré. ¿Se acuerdan? Sí, postrado me adoras. Y es por eso que tantos actualmente le venden su alma al diablo, porque muchos son y reciben beneficios por venderle su alma al diablo con fama, popularidad, dinero. Nada más que en el 99% de las veces, al vender el alma a Satanás, no les da dinero, no les da fama, solamente a algunos cuantos se las da para que otros sigan adorando al enemigo, a Satanás, al diablo. La mayoría los mata a las primeras horas, semanas o meses, ni siquiera llegan a tener fama, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado, dice, me adoras. Así que la palabra de Dios nos muestra también que Satanás en 2 Corintios 4:4 es el Dios de este siglo. 1 Juan 5:19 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo, hermanos, todo el mundo está bajo el maligno. Las noticias, las canciones, la música, los noticieros, las películas, los medios, las modas, todo está bajo el maligno. Y por eso cada década, cada siglo hay más maldad, porque la Biblia sabe, la Biblia dice que el diablo sabe, y dice: el diablo sabe que su tiempo está cerca, está corto. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Es por eso que está desatado totalmente en depravación contra los niños, contra la violencia, el adoctrinamiento de los niños, en fin, está desatada la maldad, una perversidad como nunca antes había existido. Siempre ha habido, pero como nunca antes, ahora hasta legalizada por los mismos gobiernos, ¿verdad? Así que en esta ciudad abundaba la mundanalidad, la inmoralidad, los placeres, adoraban la filosofía y la cultura de este mundo. Y bueno, algunos cristianos no rehusaron rendirle culto a Augusto Octavio César y no obedecían la religión popular de Pérgamo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 10, 32 al 33: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú quieres ser cristiano? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres pertenecer a la familia de Dios? ¿Quieres ser salvo de tus pecados? Es importante confesar. Todo cristiano debe de confesar a Cristo. Todo cristiano tiene que ser testigo de Cristo. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque hay una doctrina ahora que están diciendo que la gente ya no se salva por confesar a Cristo, cuando la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y están diciendo que una oración no te hace cristiano, y estoy de acuerdo, una oración no te hace cristiano, pero si la oración viene acompañada de fe, de arrepentimiento genuino y de creer que Cristo es el Señor, el único Salvador, el que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos, el que pagó por nuestros pecados. Si uno cree que Cristo es el Señor, si uno cree que Cristo es el Salvador, si uno cree con su corazón, lo único que le falta es orar, confesar y decir: Señor, te quiero en mi vida, te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón, te recibo en mi corazón. Y eso se hace con una oración. ¿No has recibido a Cristo, amigo, amiga? ¿No has entregado tu vida a Jesús? Por favor, hoy no te vayas
de este lugar sin confesar y decir: Cristo, entra a mi vida, Cristo, entra en mi corazón, ¿verdad? Y vemos nosotros entonces en tercer lugar, bueno, perdón, nos estamos saltando la letra B. La letra A, vimos que fue fiel al Señor, donde está el trono de Satanás, le dice la aprobación. Letra B dice: retuvieron su nombre, muy bien, sin negar la fe. Ellos mantuvieron la buena doctrina, no negaron la fe, la palabra de Dios estaba siendo predicada, estaba siendo enseñada. Pero si ustedes ven en el versículo 13, se menciona a otro hombre. ¿Quién es este hombre? Dice: ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, ¿no? Entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas era un esclavo cristiano. Acuérdense que en esa época ser cristiano era sinónimo de no tener trabajo, de no tener empleo, de ser esclavo, de ser vituperado, de ser la escoria, de ser la burla, ¿sí? Ahora cualquiera le da pena hasta decir: muchos, soy cristiano nada más porque se burlan de ti en el trabajo. Y ahí, ¿a poco tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Y lo niegan por cualquier cosa. En aquel entonces era pagar hasta con tu vida decir que era cristiano. Y aquí había un hombre que se llamaba Antipas. Y Antipas era un hombre que cuando vino Octavio Augusto, César, el emperador romano, y todos comenzaron a decir: salve el César, salve el César, salve el César. Y todos se pusieron y de rodillas comenzaron a adorar al César. Hay un esclavo que se quedó de pie y se llamaba Antipas. Y dice: ¿quién es ese hombre que está de pie, que no me está adorando, que no me está rindiendo culto? Y es Antipas, le dice, ¿no? Pues váyanle a decir a Antipas que todo el mundo está contra él. Entonces llega el soldado y le dice: Antipas, ¿no sabes que todo el mundo está contra ti? Y Antipas contesta una de las declaraciones más hermosas que yo he leído en mi vida. Le dice: dile al emperador que si todo el mundo está en contra de mí, yo estoy en contra de todo el mundo. Antipas, el esclavo, dice la Biblia que le pidieron que se arrodillara ante el César, no se arrodilló. Y Antipas le dijeron: si no te arrodillas, Antipas murió quemado en un becerro de hierro, de bronce. Los metían, se abría el becerro, los metían, ponían leña abajo, el bronce se comenzaba a poner al rojo vivo. Antipas murió quemado vivo. Creo que hay otra imagen también de otro becerro, si no me equivoco, pero así dice la tradición que murió Antipas. Qué muerte tan terrible. Y ahora por cualquier cosa se niega al Señor. Antes pagabas con tu vida por decir que eras cristiano. Hemos visto cuánta muerte, cuánto martirio, cuántos martirizados, cuántos en la historia de la iglesia. Y así murió Antipas. Tercer lugar, tenemos la exhortación. Leamos los versículos 13, versículos 14 y 15. Dice: pero tengo contra ti, dice, y contra Éfeso. Dios había perdido su primer amor contra Éfeso. Contra Esmirna nada, era una iglesia sufriente, pero contra Éfeso sí dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí que está hablándole a la iglesia de Éfeso. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y los que enseñan la doctrina de Balac, y poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y segunda cosa, dice: tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ahora, ¿qué tenía esta iglesia? Miren, si Dios hiciera una radiografía de Vida Nueva para el mundo Querétaro, ¿qué vería mal en nosotros, hermanos? No lo sé, Dios lo sabe, pero Dios hace una radiografía, y espero que podamos nosotros aprender de estas radiografías de estas 7 iglesias que vamos a estudiar en las próximas semanas, y podamos aprender y no repetir el mismo error que cometieron estas iglesias. Dice la Biblia que ellos retenían la doctrina de Balaam.
Esta doctrina de Balaam la puedes encontrar en Números capítulo 22 hasta Números capítulo 25. No podemos leer todos los versículos, pero también la encontramos en Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 15. Segunda de Pedro 2:15. Dice: han dejado el camino recto, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Miren, Balaam, pues, vamos a ver también Judas 11, Judas capítulo 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí Judas nos da un poquito más de luz de lo que es Balaam, y esto tiene que ver con los falsos profetas, con los pastores que se prostituyen, que por dinero, que por bienes materiales se venden y venden el mensaje de Jesucristo. Falsos maestros. Balaam fue un falso profeta por lucro. O sea, les cuento la historia donde Balaam era un profeta de Dios y Balac, que era el rey de los amonitas, le dice: oye, yo quiero que le vaya mal al pueblo de Dios, los quiero maldecir, ya les mandé brujos, ya les mandé agoreros, sortílegos, pero siempre les va bien, Dios siempre los está protegiendo. Pero si tú, Balaam, los maldices, Dios te va a escuchar y el pueblo hebreo va a ser maldito. Y Balaam dice: no, 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 hasta que por una módica feriecita, una módica marmaja, o un módico sobrecillo, un módico cheque que le da Balac, Balaam le dice a Balac: mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero te voy a dar un tip. Pon prostitutas moabitas y haz que los hijos de Israel forniquen con las prostitutas moabitas y vendrá el juicio de Dios en contra de Israel. Balaam, el profeta de Dios, el siervo de Dios, aquel que se subió al burrito, ¿se acuerdan? Que se subió al burrito y se le aparece el ángel del Señor al burrito y el burrito no caminaba y este le pegaba y no, y hasta que le contesta y le habla el burro. ¿Cuánta gente necesitan que un burro les hable? ¿Por qué me pegas, verdad? Hasta que Dios se reveló y estaba delante de él. Bueno, Balaam se prostituyó su ministerio y le dijo a Balac: pon a fornicar, pon prostitutas y que forniquen con los hijos de Israel. Y aquí Dios dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, está diciendo que la iglesia de Pérgamo estaba reteniendo la doctrina de Balaam. En otras palabras, habían pastores cristianos que se habían prostituido por cambio de dinero y habían apostatado de la fe. Este hombre de Balaam, de alguna otra manera se prostituyó con Balac y se comenzaron a contaminar espiritualmente. ¿Cuántos ministros vemos hoy actualmente que se están prostituyendo de la misma manera? Y compren este pañuelo ungido, y si mandan a nuestro ministerio tanta ofrenda, vamos a orar para que se quiten tantas maldiciones de tu ministerio. Y si tú le das a nuestro ministerio y todo es dinero y dinero y dinero, y si usted compra esta agüita del Jordán, y si tierrita de Jerusalén, y que de la astillita de la cruz de Cristo, y se está volviendo en un mercado libre el evangelio de Jesucristo. Y si tú aceptas a Cristo, no te vas a enfermar, y los cristianos tienen que ser ricos, y los cristianos no tienen por qué ser pobres. Y si un cristiano está enfermo es porque no tiene fe y no tiene demasiada fe. Y si tú tocas la pantalla de la televisión mientras yo toco pongo mi mano en la cámara, vas a ser sanado si tienes fe automáticamente, y depositas $100 a nuestro ministerio. Hermanos, tenemos puros Balaams.
youtuberos por todos lados hablando de este pastor, desenterrando los pecados de este pastor, desenterrando. Sí les han platicado, ¿verdad? Aquí nadie ve eso, ¿verdad que no? Eso se ve en Toluca, ¿verdad? Y en México, y aquí nadie ve esas cosas, ¿verdad? Espero que no estén viendo esa basura. Y que Chuy Olivares dijo esto, y que Armando Alducin contra Chuy Olivares, y que este no sé qué, y que por acá, y que este por allá, y miren, solamente creando controversia para que les pongan likes y tengan más seguidores y moneticen más y les pague más Google. Están haciendo mercancía del Evangelio de Cristo. Si va a ver algo en YouTube, vea prédicas, sana doctrina, no estén mejor vea a Pati Chapoy ventaneando. Es triste que ahora cobran por predicar el Evangelio. Pastores cobran por predicar. Primera clase, voy a ir a su país, quiero primera clase, me tengo que quedar en el Hilton, en el Sheraton, ¿verdad? Tiene que ser agua Evian. O sea, ya ni Luis Miguel, ¿no? Somos ministros, somos siervos inútiles de Cristo. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Yo he ido a lugares que me invitan a predicar, hermanos, ni para los chicles me dan. Pero a mí, como Dios me llamó de tiempo completo, yo sé que Dios me suple, Dios me provee. Luego voy a otro lado y me dan más de lo que yo me imaginé. Por años no tuvimos carro, me regalaron una super camioneta regalada. Yo no pagué ni un solo peso. Dios es testigo, lo compartí de testimonio delante de ustedes. Hace 3 años cuando nos regalaron esa camioneta a mi familia. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios, cuando llama a alguien, Dios le suple a ese alguien. Entonces, ¿por qué poner precio? Y hay cantantes que cobran $500,000 cristianos. Me acuerdo, eso fue en Toluca, un hombre que fue a cantar, muy famoso, muy conocido, cobró $600,000. Yo no sabía que cobraba $600,000. Luego me enteré porque faltando 2 horas para el concierto no habían llegado, les faltaban $80,000, y el cantante dijo: si no me pagan los 80,000 faltantes, o sea, ya le habían dado 540,000 pesos, algo así. Si no me pagan, no canto, no se prende el equipo. ¿Lo pueden ustedes creer? Y me llaman a mí, yo estaba sentado y quería disfrutar del concierto. Pastor, vamos a hacernos una cooperacha entre todos los pastores, nos faltan $80,000. Les digo: ¿qué? ¿Cómo que faltan 80,000? Si no va a cantar, pues que no cante. Es más, yo ya me voy de este mugre concierto. ¡Qué tristeza! Una vez alguien me habló, me invitó a un país a predicar y ¿usted cuánto cobra? Me dice: ¿cuántos son sus honorarios? Y le hice una broma. Le digo: pues manejo diferentes precios, hermano. Le digo: si quiere que haga el llamamiento a recibir a Cristo, es más caro, ¿verdad? Si quiere que haga a la gente llorar, es otro precio, ¿verdad? Si quiere que todos acaben postrados y chillando y hasta ahorita del cielo, ponemos una hermana en un ventilador aventando, es otro precio, ¿verdad? Y yo por dentro no creía lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Saben qué me contestó? Vamos a orar a ver qué paquete nos guía Dios a escoger, hermano. Le puse una exhortada. Y sabes, si tú me estás preguntando cuánto cobro, es porque tú invitas predicadores que cobran. Nosotros no cobramos. No pedimos un solo peso, ¿verdad? Estábamos en Israel y una pareja que se congrega en una iglesia en los Estados Unidos se acercan conmigo, me dicen: ay, ¿cómo hemos querido invitar al pastor Armando Alducin, pero no le llegamos al precio? Así me dijeron. Dije: ¿qué? Si es que nos hemos juntado y le decimos a nuestro pastor, y nuestro pastor dice que se ha comunicado con el doctor Armando Alducin, pero que no le llega el precio.
Dije, hermano, esto es una calumnia, es una mentira. Conozco a mi padre me enseñó estos principios, la Biblia me enseña estos principios. Mi padre no cobra un solo peso. Y se los traje a mi papá. Y a ver quién les dijo, no, déme el nombre de su pastor, le voy a hablar y lo voy a exhortar. O sea, el pastor diciéndole a la gente que Armando Leducen cobra por predicar el evangelio, que por eso no lo han invitado a la iglesia. Háganme el favor. O sea, el pastor quería quedarse con ese dinero, o no sé qué quería hacer. Doctrina de Balaam, hermanos. Cuando estuve con Nick Bujicic la semana pasada, el que no tiene brazos ni piernas, vine a Querétaro, ya se los comenté, el 8 y 9 de diciembre. Le digo, Nick, yo tengo que preguntar esto. Si me dice, ¿cuánto cobras? Si me dice, cobro tanto, no lo invito. Por supuesto que no lo invito. Me dice, no, hermano, nosotros vamos con todo pagado. Todo pagado. No tienen que darnos nada, absolutamente nada. Obviamente, siempre que viene un pastor, un predicador, siempre hay que bendecirlos y darles una ofrenda generosa de amor. Esto es importantísimo. Persona que aquí predique, persona que venga, sea mi padre, sea quien sea, tenemos que bendecir a los siervos de Dios porque viven del evangelio, predican el evangelio, no cobran, pero viven de ofrendas de amor. El ministerio se sostiene de ofrendas, pero nosotros no podemos estar poniendo un precio a nada. Amén, hermanos. Y Pérgamo se fueron, pero por las tortas totalmente. Comenzaron a bautizar personas no creyentes. Vean lo que dice Miqueas 3:11. Miqueas 3:11 dice: sus jefes juzgan por cohecho. Y dice, y sus sacerdotes enseñan por precio. ¿Ya vieron? O sea, ya desde el Antiguo Testamento habían sacerdotes que cobraban. Y ahora cobran por misas, cobran por bodas, cobran por bautizos de niños. Es un negociazo, ¿no? Dice, adivinan por dinero. ¿Sí? Y luego dice en 2 de Pedro 3. Vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Miren lo que va a pasar en los últimos tiempos en la iglesia. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Miren, les quiero hacer una pregunta antes de seguir leyendo. ¿De dónde surgen los falsos maestros y los falsos profetas? ¿De las cantinas? ¿De los table dance? ¿De Garibaldi? ¿Saben de dónde salen los falsos maestros y los falsos profetas? De las iglesias cristianas. Acuérdense que los endemoniados estaban en las sinagogas donde Cristo predicaba. Dice, se levantarán entre ustedes y dice, y van a introducir así bajita la tenaza, bajita la manga, bajita la cosa, encubiertamente herejías destructoras. Unos van a negar hasta al Señor que los rescató, ¿verdad? No le van a dar la gloria al Señor. Pero fíjense, y está hablando también de la iglesia, y muchos cristianos van a caer en sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, por avaricia, por amor al dinero, van a hacer mercado de ustedes palabras bien fingidotas, sobre de los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda. Hermanos, al Señor nadie se lo burla. Nada se le escapa a Dios. Tengo 33 años sirviendo a Dios, nunca nos ha faltado nada. Dios nos ha bendecido siempre, siempre nos ha provisto, nunca nos ha dejado. Comenzaron a prostituir el ministerio de la iglesia, comenzaron a casar personas que no eran cristianas. El otro día me dice una persona, pastor, ¿nos puede casar? Digo, primera, yo no caso, no soy juez. Bueno, pastor, puede hacer la ceremonia. Le digo, oye, pero tu esposo no es cristiano, ¿no? No es cristiano, pero da mucho a la iglesia. O sea, como que, entonces sí te caso, ¿no?
Fíjense la doctrina de Balaam. Está tremendo esto, hermanos. Gente que cree que puede comprar pastores, que puede prostituir a los pastores. Le dije, miren, yo no puedo hacer la ceremonia hasta que se convierta, hasta que dé frutos de arrepentimiento, los dos sean cristianos, porque yo no puedo bendecir un matrimonio que esté en yugo desigual. No puedo, no podemos. Bueno, se acercan los papás de la muchacha y dicen, pues queremos decirle, pastor, que por su falta de amor nos vamos de esta iglesia. Y nos arrepentimos de haber dado tantos diezmos y tantas ofrendas a esta iglesia. O sea, por obedecer las sagradas escrituras me persiguen. O me voy a vender yo como pastor, o voy a obedecer al Señor antes que a los hombres. Ningún pastor tiene que tener miedo que se le vaya una familia que porque da mucho dinero o porque es esto o aquello, que le dictamine lo que debe de hacer, lo que debe predicar, lo que no debe de hacer, solamente para que no se le vaya cierta familia de la iglesia. Hermanos, no podemos prostituirnos. Que se vaya. Yo les puedo contar tantas anécdotas que nos han pasado. Otro que estaba en adulterio, ¿no? Estaba en adulterio. Y me dice su esposa, está en adulterio mi esposo. Y no se ha arrepentido. Hablamos con él, con el hermano. No sé si era hermano de Frankenstein, yo creo. Pasa un mes. ¿Cómo sigue su esposo? Pues sigue con la secretaria. Por segunda vez lo exhortamos. Y en aquel entonces estábamos en un salón, estábamos equipo de sonido, no teníamos camioneta para llevar el equipo de sonido, etcétera. Y esa persona había prometido comprar el sonido y comprar una camioneta para la iglesia. Le dijimos, mi hermano, si usted no se arrepiente, ya no va a ser bienvenido en esta iglesia. ¿Saben qué nos contestó? Pues si no me dejan entrar a esta iglesia, ya no les doy la camioneta ni el equipo de sonido de la iglesia. Le dije, hermano, pues si usted no se arrepiente, ni con su sonido ni con su camioneta va a ser bienvenido en esta iglesia hasta que usted se arrepienta y le pida perdón a su esposa y haga frutos dignos de arrepentimiento. Así hemos tenido cantidad de historias, hermanos. Y esto fue el inicio de lo que sucedería en el año 350, anote, después de Cristo, cuando el emperador Constantino absorbió el cristianismo como la religión oficial del imperio romano, quedando él al frente del Sacro Imperio Romano y lo que se conoce el nacimiento de la Iglesia Católica. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? En el año 350 después de Cristo, hermanos. La Iglesia Católica surge después de Constantino, cuando se mezcla el cristianismo con el catolicismo, ¿verdad? Con el Imperio Romano, junto con el paganismo, la inmoralidad, el ocultismo, la idolatría. Y a partir del año 350 después de Cristo, fíjense todas las doctrinas y las herejías que se han inventado en el mundo. Vamos a verlas una por una. Número 1, año 421 después de Cristo. Primer culto a María. O sea, antes no se daba culto a María. ¿Qué dice Hechos 4? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. No hay santos, no hay mediadores, no hay nada. 2, doctrina del purgatorio. Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay purgatorio, no hay limbo, ¿verdad? Pero para hacer luego misas gregorianas, sacarlos del purgatorio a tu muertito, ¿verdad? Entre más misas le hagas, entre más lana des, menos años en el purgatorio. Ahora, quiero que sepan que la Biblia se prohibió si puedo recordar, en el año 1229 se prohíbe leer la Biblia hasta el año 1960. Uno de los mejores papas que ha habido, porque permitió leer a los católicos la Biblia por primera vez en los 60. Desde el año 60 para nuestros días, muchos católicos han comenzado a leer la Biblia y se han convertido cantidad de católicos. Gloria a Dios. Se han convertido a Jesucristo.
Tenemos hombres haciendo películas y haciendo cosas que son católicos. Muchos de ellos profesan la fe en Cristo, ¿verdad? Número 2, 3, la introducción del culto a las imágenes en el año 887. ¿Qué dice la Biblia? No te harás imagen ni semejanza en el cielo ni en la tierra. Número 4, el culto a María. Esto se inventó hasta el año 788. O sea, los apóstoles, nadie en la Biblia, nadie le rindió culto a María. Número 5, los votos del celibato sacerdotal. ¿Qué nos dice 1 Corintios 7:7? Que si no tienes don de continencia, es mejor casarse que estarse quemando. Y de repente en ese año, ¿verdad? Le dicen a todos los curitas, no se pueden casar, y los pobres arañando las paredes en los conventos. Y luego se encontraban monasterios de sacerdotes con monasterios de monjitas y túneles abajo, y esto es histórico y es real, donde encontraron fetos, cientos de fetos, porque tenían relaciones las monjitas con los sacerdotes. Ya ha habido una cantidad de pederastía, de pedófilos, sacerdotes en Boston, en Nueva York y en muchas partes del mundo, y legionarios y muchas otras cosas, abusando de los niños. 6, pago por las misas. 7, confesión auricular como artículo de fe, año 1115. 8, venta de indulgencias, el año 1190 después de Cristo. Y estaba un día, ¿verdad?, con el voto de las indulgencias. Un día estaba Martín Lutero caminando por las calles de Londres, y de repente se encuentra un borrachín tirado con un papelito así, ja, 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 y le dice Martín Lutero: ¿y por qué estás tan contento? Dice: porque ya compré el cielo, compré una gula papal firmada por el Papa, no me voy a condenar, no me voy a ir al purgatorio. Les vendían la salvación a las almas. Fue una de las cosas que llevó a convertir a Martín Lutero y rebelarse y poner las 95 tesis en la catedral de Gutenberg. La venta de las indulgencias, la transubstanciación, o sea, cada vez que se levanta la copa se convierte en la sangre de Cristo, y cada vez que se da la hostia, ¿qué dicen? El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. O sea, cada vez que te tomas la hostia, estás comiéndote el cuerpo de Cristo. Y eso no enseña la Biblia. O sea, te comes a Cristo el domingo en misa y el lunes se te vuelve a salir, ¿verdad? El pan que nosotros comemos es la representación de lo que Cristo hizo, no es el cuerpo de Cristo. Pero se metió esta herejía, ¿verdad? Se prohíbe la elevación de la hostia, se prohíbe leer la Biblia en el año 1229. 12, se declara que solo la Iglesia Católica es verdadera y que solo dentro de ella hay salvación. ¿Qué dice Romanos 4:12? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre del Hijo de Dios. La Iglesia Católica no salva, la Iglesia Cristiana no salva, la Iglesia Mormona no salva, los Testigos de Jehová no salvan, los musulmanes no salvan. El que salva es Cristo. Tú puedes tener una religión hoy, y yo sé que aquí hay católicos, cristianos, hay varias religiones, pero si no tienes a Cristo te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Cristo es el camino, la verdad y la vida, amigo, amiga amada. ¿De qué sirve tener una religión? Gracias a Dios aquí no creemos en ninguna religión. 14, se declaran los artículos de fe para la salvación, los 7 sacramentos, la doctrina del purgatorio, ya la mencionamos, año 1439. 15, se le da a las tradiciones la misma autoridad que la Biblia. Y por eso en muchos pueblos no está en la Biblia, pero es una tradición del pueblo. Y por tradiciones se están perdiendo los hombres. 16, se declara que la misa es un sacrificio propiciatorio y se confirma el culto a los ángeles. Apunten todos esos versículos, hermanos, para que ustedes sepan, aprendan, sepan cómo contestar, sepan presentar defensa con la palabra de Dios. Todo esto está en contra de la Biblia.
17, se promulga el proceso de la canonización. Solo Roma puede determinar quiénes son santos. O sea, hasta la Biblia cristiana de hoy dice San Mateo, San Juan. No es San, es Juan, no es San, no son santos. Eso es una tradición del catolicismo, ¿sí? Dios, somos santos en Cristo. Pero yo no les ando diciendo San Román, San Quique, San Alán, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué San Juan, San Mateo, San Lucas, verdad? Entonces, 18, se promulga la doctrina de la Inmaculada Concepción. O sea que María solo tuvo a Cristo virginalmente. Cuando en Mateo 1:25, si lees la Biblia católica, abre la Biblia católica, llegando a tu casa, en Mateo 1:25, porque dicen muchos, es que su Biblia es una Biblia protestante, su Biblia es diferente. No, abra la Biblia católica, llegando a su casa, y va a leer que Mateo 1:25 dice, y José no conoció a María hasta dar a su hijo primogénito. No la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que tuvo relaciones cuando Jesús nació y tuvieron más hijos. ¿Quieren evidencias bíblicas? Mateo 13, 55 al 56. Hijos del mismo vientre de María, eran hermanos y hermanas nacidos de José y de María. Adelfos, la palabra en griega, hermanos de sangre. Si Cristo hubiera sido el único hijo de María, diría, y no conoció José a María hasta que dio a su hijo unigénito. No dice unigénito, porque Dios tiene un hijo unigénito, o sea, solamente uno. Pero cuando es primogénito, es el primero de muchos. Yo soy el primogénito de 5 o 6 hermanos que tengo, porque fui el primero. ¿Seguimos? Se me acabó el tiempo. Y lo pueden encontrar esto en YouTube, ¿verdad? No tan bonito como ahorita, pero número 19, se declara como artículo de fe la infalibilidad papal. O sea, lo que el Papa diga es ex cátedra. El Papa no miente, no se equivoca. Y un Papa dice una cosa y otro dice otra cosa. Un Papa dice que hay que adorar y poner santos en la iglesia, y luego viene Papa Juan Pablo II y quita los santos de las iglesias. Hay iglesias católicas que ya no tienen santos, ¿sabían? Entonces, no que eran infalibles, no que no se equivocaban. Y se declara número 20 la asunción de María, o sea que María subió al cielo sin morir. Artículo de fe en el año 1950 después de Cristo. Y quiero que dejen esa gráfica mientras yo sigo compartiendo la palabra de Dios. Se la pueden dejar un tiempo, porque quiero que ustedes, nada más dame la primera para que vean diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico. Por ejemplo, el asunto del fundamento. El cristianismo dice que Cristo es la roca, el romanismo dice que el Papa es la roca, ¿sí? Asunto, mediador. El cristianismo dice que es Jesucristo, el romanismo dice que es el Papa, la Virgen y los santos. Siguiente, la salvación. ¿Qué dice el cristianismo? ¿Qué dice la Biblia? Por gracia, mediante la fe, la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice el romanismo? Por la iglesia, buenas obras, los santos y los sacramentos. El culto, cristianismo espiritual, la iglesia católica, ceremonial, litúrgica, etcétera, etcétera. Y así podemos irnos yendo, y les pueden ir tomando fotos, y lo vamos a subir a la prédica de YouTube. La van a encontrar 6, 7 de la noche, tal y como lo están viendo aquí. Todos los domingos yo subo mis prédicas a YouTube, ¿verdad? Y quiero ir terminando, cerrando esto, porque el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 2 dice: retienes la doctrina de los nicolaitas. O sea, tenían a Balaam, la doctrina de Balaam, y tenían otra cosa bien gacha, esta iglesia, bien fea, que era la doctrina de nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? La palabra Nico es la palabra gobernar, y la palabra Laos, pueblo. En otras palabras, el gobierno del pueblo, gobierno del pueblo. El diseño de Dios para la iglesia, hermanos, es que la iglesia sea dirigida por sus santos, los pastores que Dios ha levantado, su palabra y su Santo Espíritu. Si ustedes leen Hechos, por ejemplo, capítulo 13, no me da tiempo de leerlo, del 1 al 4, Hechos 13 del 1 al 4, oraron, dice la Biblia, los pastores
y guiados por el Espíritu Santo, dice, impusieron las manos sobre Pablo, sobre Bernabé y los enviaron al ministerio. En otras palabras, no dice Hechos 13, y se juntó la familia Chávez, la familia Pérez y la familia González y dijeron, vamos a poner una iglesia, yo pongo 500, tú 1000, yo 3000, yo sostengo al pastor y vamos a mandar y vamos a escoger al pastor. Esto se llama gobierno nicolaíta, porque después de viajar por más de 30 países predicando la palabra de Dios, se los doy como testimonio, he visto que muchas iglesias han empezado porque una familia de mucho dinero o 3 o 4 familias se juntaron, no nos gustan las iglesias donde estamos, se juntan ellos y vamos a votar a ver quién va a ser nuestro pastor, y votan por el que mejor les caiga. Imagínense nada más, así han empezado muchas iglesias. De hecho hay muchas iglesias que son iglesias familiares, o sea, nada más va la familia, los tíos, los primos, y a veces ni los primos van, ¿verdad? Dice en Efesios que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién pone a los pastores? Dios, hermanos. Guiados por pastores que caminan con Dios, hombres, varones, maestros, pastores que caminan con el Señor. Muchas iglesias son gobernadas, fundadas por gente adinerada y hay familias que dicen, es que yo puse el techo, es que yo puse el sonido de la iglesia, y se creen con derechos, y esta es la doctrina de los nicolaitas. O sea, imagínense que yo un día les diga, hermanos, vamos a votar para ver quién es nuestro próximo pastor el próximo año. ¿Se imaginarían nosotros haciendo eso? Pues hay iglesias que sí lo hacen. Y ahí andan sacando las iglesias a sus corcholatas también. Ya uno se anda promoviendo para ser pastor, porque si le caigo bien y a 2, 3 familias van a votar por mí. O sea, hay iglesias que votan por sus pastores. ¿Se acuerdan cuando nombramos de pastor a Estéfano, a Cristian, a David? ¿Qué pasó ahí? No por ser hijo de Alejandro, por ser hijo de nietos de Armando Alducin, no por ser mis hijos, porque el ministerio no se hereda. Me encanta el dicho de Zapata, la tierra es de la quien la trabaja, ¿no? Es un dicho buenísimo. Digo, la mayoría de los pastores que yo conozco, sus hijos, muchos, la mayoría ni quieren ser pastores ni acercarse a eso. Ser pastor es un trabajo tan duro, hermanos. Durísimo, durísimo. De veras estamos aquí por gracia de Dios, después de 33 años, ¿no? Hay traiciones, hay mentiras, hay calumnias, hay chismes, llamadas telefónicas a todas horas, hay que visitar esto y aquello, y que la hermanita que no agarra la onda y otra vez hay que volverla a ministrar, y otro que está endemoniado, y ese que no sé qué. Pero Dios nos llamó, Dios nos da la fortaleza, Dios nos da la fuerza. Malo es ser pastor y no ser llamado por Dios, porque renuncias, acaba con tu vida, acabas infartado, acabas enfermo de los nervios. Esto es real. Yo leí un artículo médico de cuáles son las profesiones más peligrosas del mundo, las más dañinas del mundo. Estaba en primer lugar ser pastor, arriba de médicos, arriba de ingenieros, arriba de abogados, arriba de todos, pastor, por las presiones y por todo lo que viven. Por eso dice la Biblia, oren por sus pastores. Y vamos a quitar todo eso, el ataque, los demonios que todo el día quieren hacerme a mí caer, a David, a todos los pastores. Tenemos un ataque demoníaco de que caigamos en adulterio, que caigamos en pecado, que caigamos en avaricia. Todo el tiempo Satanás está como león rugiente, buscar devorar nuestras vidas, hacernos caer, porque si yo caigo, se tropiezan muchos, dejan la fe, abandonan. Desgraciadamente muchos ponen sus ojos en el hombre. Por eso oren por nosotros, hermanos, para que nos mantengamos firmes en la fe. Cuando estaba hasta David, Estéfano y Cristian, repito, no por ser hijos de pastor, pero salieron del instituto bíblico. Ustedes saben su historia. Salieron de Palabra de Vida y se prepararon. Un día hablaron, David habló conmigo, Cristian, otro día Estéfano.
quiero ser pastor, mira, vamos a hablar con tu tío, con Armando, vamos a hablar con tu abuelo, y luego vamos a hablar con Alejandro Alducin. Y por un año, hermanos, estuvimos orando. Josué, el pastor César, el pastor David de la Cruz, el pastor Jesse, el pastor Yoshi, el pastor Alejandro Alducin, Armando Alducin, su servidor. Imagínate yo, Señor, gracias porque 2 de mis hijos quieren ser pastores, a pesar de lo que han visto todos estos 33 años, quieren ser pastores. Yo hasta les hago así, wow. Han visto cosas muy difíciles, bien duras. Y oramos y Dios nos guió. Y vino el doctor Alducin, vino mi padre, vino Alejandro, vino el pastor Josué. Les impusimos las manos. ¿Quién los puso de pastores? Dios. Así se hace la obra de Dios, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y no van a ser los últimos. Quizás Dios levante de aquí a otros pastores y se vayan a otros poblados, se vayan a otros lugares, pero el llamado lo hace Dios. A mí Dios me llamó hace más de 40 años. Yo empecé a los 18 años, bien chavito, de pastor, porque mi papá no tenía quien lo ayudara, me puso de pastor, yo acepté, yo sentí el llamado y me nombró pastor, y entre los dos, y aquí hemos estado juntos todos estos años. Pero no son las familias, no es la iglesia. Vamos a votar por un pastor y a ver, y la Biblia nos dice que oremos por ustedes, y ustedes deben de orar por nosotros, ¿verdad? Hermanos, no porque alguien construya el edificio, no porque alguien ponga mucho dinero, no porque las decisiones de la iglesia las tomamos guiadas por el Espíritu Santo. Y termino con el versículo 16, se me acabó el tiempo desde hace rato, gracias por su paciencia, pero dice el versículo 16, dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, número 5, tenemos con número 4 el consejo, ¿no? Arrepiéntete. Sabemos que es cambio de mente, cambio de actitud. Dice: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor redarguye, exhorta, corrige a los pecados del pueblo. Dios siempre ha levantado una luz. Miren, hermanos, por más tinieblas, por más oscura que esté la iglesia, yo veo que en la historia de la iglesia, Dios ha levantado siempre un Martín Lutero, Dios ha levantado un Zwinglio, un Juan Jos, un Juan Hus, un Wycliffe, un Girono Savonarola. En fin, a lo largo de los tiempos siempre hay una luz, una voz que levanta la voz de Cristo, que levanta la voz de la palabra de Dios. Por más contaminación que hay en la iglesia, siempre Dios levanta pastores fieles. Y tenemos en quinto lugar y en último lugar la promesa. 2 promesas a los vencedores. Versículo 17: comerán del maná escondido. ¿Qué significa el maná, hermanos? ¿Qué es esto? El maná es lo que Dios utilizó para alimentar a su pueblo en el desierto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dice que nos dará a comer del maná? Les daré a comer del maná escondido. ¿Saben qué significa esto? Que por la eternidad siempre estaremos comiendo del maná, que es Jesucristo. Él es nuestro maná. Y dice que está escondido detrás del velo en el lugar santísimo, pero que será revelado por los suyos, ¿verdad? Y les daré una piedrecita blanca. Siempre la palabra blanca, hermanos, se refiere, por ejemplo, a Apocalipsis 3:5, vestiduras blancas, ¿no? Es la letra B. Apocalipsis 7:9, túnicas blancas. Apocalipsis 18:19-18, lino blanco. 20:11, el trono blanco de Dios. Y así esta piedrecita blanca se les daba en las festividades, un pedacito de pan, los romanos, a la gente que entraba al Coliseo, etcétera, etcétera. Y con esa piedrecita era como su boleto para entrar, ¿verdad?, a los espectáculos y todas estas cosas. Y esta piedrecita nos sugiere una figura para indicar que los vencedores tendrán
entrada a la gran celebración de las bodas del Cordero. Relacionada a la segunda venida de Cristo, a todos los vencedores se nos va a dar una piedrecita blanca. Y dice la Biblia que en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Ya vieron? Significa que en el cielo Dios nos va a cambiar a muchos de nosotros nuestro nombre. Ya no te vas a llamar Petra. Ya no te vas a llamar el Mofles, hermano. Abraham se le cambió por Abraham. Jacob, engañador, por Israel. Simón por Pedro. Saulo cambiado por Pablo. Yo no sé qué nombre vayamos a tener en el cielo, pero va a ser un nombre lindo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tremendo lo que aprendimos de Pérgamo, Señor. Y no nos queda más que hoy arrepentirnos de nuestros pecados, abrir las puertas de nuestro corazón, entregarte nuestras vidas, Señor, para que te conviertas en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Ya lo eres para muchos de nosotros, pero hay muchos aquí en esta tarde que todavía no han nacido de nuevo. No tienen la salvación en su vida, no se han convertido, no se han arrepentido de sus pecados. Hoy yo te quiero invitar que le entregues tu corazón a Jesús, que le abras tu corazón al Señor Jesús, que le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados y le digas: Dios, yo creo en tu Hijo Jesucristo, que murió en una cruz por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Si alguien hizo esta oración, podría levantar su mano. Alguien le entregó su vida a Jesús. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien le entregó su vida a Cristo? Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu victoria en la cruz.